Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestros famosos turcos. Ya saben que aquí no nos guardamos nada, y hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos en vilo, que nos hizo creer en el amor verdadero y que luego, ¡puf!, desapareció el encanto. Así es, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de ese romance de telenovela que vivimos en directo gracias a Senkalkam? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Parece que fue ayer cuando los veíamos derrochando amor en cada alfombra roja, en cada publicación de Instagram, en cada entrevista. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente detonó la ruptura? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Se apagó la llama? Hoy vamos a analizar todo lo que sabemos, los rumores, las pistas y las declaraciones que nos han dejado a todos con la boca abierta. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, tú. No te quedes atrás, únete a esta comunidad de amantes del drama turco. Dale clic a ese botón rojo o activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y prepárense un cafecito porque esto se va a poner bueno. Comencemos. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, a esa época dorada donde Hande y Kerem eran la pareja del momento. Senkalkam fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Todos nos preguntábamos si ese amor era real, o si solo era una estrategia publicitaria. Y luego, ¡boom!, confirmaron su relación. Fotos en Maldivas, viajes románticos, miradas cómplices. Era el cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una bruja malvada o algún obstáculo que superar. Los rumores de problemas empezaron a surgir poco después de que terminara la serie. Que si Hande estaba enfocada en su carrera, que si Kerem estaba buscando nuevos horizontes, que si no se ponían de acuerdo en el futuro de la relación. La verdad es que las razones oficiales nunca quedaron del todo claras. Una de las primeras señales de alarma fue la falta de interacción en redes sociales. De repente las fotos juntos desaparecieron, los likes y los comentarios dejaron de existir. Algo que antes era constante se convirtió en silencio. Los fans, que somos como perros sabuesos, notaron inmediatamente este cambio. Empezaron las especulaciones, los análisis exhaustivos de cada movimiento, las teorías conspirativas. Un festín para los chismosos. Y luego llegó la confirmación oficial. La noticia de su ruptura corrió como la pólvora. Los medios turcos y los internacionales no paraban de hablar del tema. Las reacciones fueron de todo tipo: tristeza, decepción, incredulidad. Algunos incluso decían que ya lo veían venir. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones son muchas y variadas. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzis siguiéndolos a todas partes, con fans opinando sobre cada aspecto de su vida. Es una locura. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Hande con una carrera en ascenso meteórico, con contratos publicitarios millonarios y proyectos cinematográficos en puerta. Kerem un poco más enfocado en proyectos personales, con ambiciones de dirigir y producir. Tal vez sus caminos simplemente se separaron. También se rumoreó sobre la influencia de terceras personas. Por supuesto, en estos casos siempre aparece alguien que supuestamente metió la cuchara. Se mencionaron nombres de otros actores y actrices, de amigos cercanos, incluso de familiares. Pero hasta el día de hoy, nada ha sido confirmado. Ahora, hablemos de Kerem. Después de la ruptura, Kerem se mostró más reservado, más centrado en su trabajo. Se le ha visto viajando, explorando nuevos proyectos, colaborando con diferentes organizaciones. Parece que está buscando reinventarse e encontrar su propio camino. Sus entrevistas han sido cuidadosas, evitando hablar directamente sobre Hande, pero dejando entrever que fue una relación importante en su vida. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre el amor y él respondió algo así como: el amor es una fuerza poderosa, que te transforma y te enseña mucho. Es importante vivirlo intensamente, pero también saber cuándo dejarlo ir. Una frase ambigua, pero que muchos interpretaron como una referencia a su relación con Hande. Y luego está Hande.
Hande, por su parte, ha seguido brillando con luz propia. Su carrera no ha hecho más que ascender. La hemos visto protagonizando nuevas series, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas, viajando por el mundo. Parece que la ruptura no la ha afectado negativamente, al menos no públicamente. Sin embargo, también ha habido momentos de vulnerabilidad. En algunas entrevistas, se le ha notado un poco más melancólica, más reflexiva. Aunque nunca menciona directamente a Kerem, sus palabras a veces dejan entrever que guarda un recuerdo especial de esa etapa de su vida. Y aquí es donde entramos en la fase de análisis de las señales. ¿Se han dado like en Instagram? ¿Se han cruzado en algún evento público? ¿Han hecho alguna declaración indirecta que pueda interpretarse como un mensaje subliminal? Todo vale. Los fans están atentos a cada detalle, buscando cualquier indicio de una posible reconciliación. Y es que, seamos sinceros, a muchos nos gustaría verlos juntos de nuevo. La química que tenían era innegable. Eran una pareja que transmitía alegría, complicidad, amor. Pero, ¿es realista pensar en una reconciliación? ¿O es mejor dejarlos seguir sus propios caminos? Analizando la situación fríamente, parece poco probable que vuelvan a estar juntos. Sus vidas han tomado rumbos diferentes. Sus prioridades parecen haber cambiado. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser demasiado pesadas para llevar. Pero, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, regresos triunfales, segundas oportunidades. Así que, aunque las probabilidades sean bajas, siempre queda una pequeña esperanza. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus respectivas carreras, respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Ahora, vamos a hablar de los rumores más recientes. Últimamente se ha estado diciendo que Hande estaría saliendo con... Atención. Con un famoso empresario turco. Al parecer, se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas y disfrutando de la compañía del otro. Por supuesto, esta información no ha sido confirmada oficialmente, pero las fuentes cercanas a Hande aseguran que la relación va viento en popa. Si esto es cierto, significaría que Hande ha pasado página y está lista para empezar un nuevo capítulo en su vida amorosa. En cuanto a Kerem, también se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse. Parece que está disfrutando de su soltería y enfocado en su trabajo. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem son dos personas muy talentosas y exitosas, que tienen mucho que ofrecer al mundo. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos, no ha detenido su crecimiento personal y profesional. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión. A veces, nos obsesionamos demasiado con la vida amorosa de los famosos. Queremos saber cada detalle, opinar sobre cada decisión, controlar cada aspecto de su relación. Pero al final, son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y desafíos. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No podemos pretender que sean perfectos o que cumplan nuestras expectativas. Así que en lugar de juzgarlos o criticarlos, lo que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos, admirar su talento y desearles lo mejor en su camino. Al final, eso es lo que realmente importa. En resumen, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que, lamentablemente, llegó a su fin. Las razones oficiales de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntan a diferencias irreconciliables, presión mediática y la influencia de terceras personas. Actualmente Hande parece estar saliendo con un famoso empresario turco, mientras que Kerem se encuentra soltero y enfocado en su trabajo. Aunque una reconciliación parece poco probable, nunca hay que descartar la posibilidad de una segunda oportunidad. Lo importante es recordar que son personas como nosotros, con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. En lugar de juzgarlos, lo que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos y desearles lo mejor en su camino. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me gustaría agradecerles por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo del chisme turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido.
Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta ruptura? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les parece la nueva relación de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más drama y chisme turco. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen que aún hay más carnita fresca para desmenuzar. Porque si creían que con lo que les conté era suficiente están muy equivocados, mis chismosos. La verdad es que el caso Ande y Kerem es un verdadero laberinto de rumores, indirectas y movimientos estratégicos dignos de un tablero de ajedrez. Así que agárrense fuerte que vamos a profundizar aún más en este drama. Recordemos un poco el contexto. Senkalkam no solo fue una serie exitosa, fue un fenómeno global. La química entre Ande y Kerem era palpable, electrizante. No era solo actuación, se sentía algo más, algo real. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero estalló en júbilo. Era la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen, de que el amor verdadero puede surgir en los sets de grabación. Pero, ¿qué tan real era ese cuento de hadas? Aquí es donde empiezan las dudas. Porque en el mundo del espectáculo muchas veces las relaciones son construidas, diseñadas para generar impacto mediático, para aumentar la popularidad de los proyectos. Y en el caso de Ande y Kerem, era difícil separar la realidad de la ficción. Muchos fans y algunos medios se preguntaban si su relación era genuina, o si era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Los más escépticos argumentaban que sus demostraciones de afecto eran demasiado teatrales, demasiado perfectas. Los más románticos, en cambio, defendían la autenticidad de su amor, basándose en sus miradas, sus gestos, sus declaraciones públicas. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es probable que la relación haya surgido de una atracción real, de una conexión genuina entre Ande y Kerem. Pero también es probable que al mismo tiempo hayan sido conscientes del impacto mediático de su romance, y que hayan sabido cómo capitalizarlo en beneficio de su carrera y de la serie. Y ahí está la clave, la presión mediática. Imagínense vivir una relación bajo el constante escrutinio público. Cada cita, cada viaje, cada publicación en redes sociales es analizada, comentada, criticada. Es como estar en un reality show las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta presión puede ser asfixiante, especialmente para dos personas jóvenes, con carreras en ascenso, que están tratando de encontrar su propio camino. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans, de evitar escándalos, todo esto puede desgastar una relación, incluso la más sólida. Y esto precisamente es lo que muchos creen que sucedió con Ande y Kerem. La presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas profesionales, todo esto contribuyó a crear una atmósfera de tensión que eventualmente terminó por romper la relación. Pero, ¿cuáles fueron los detonantes específicos de la ruptura? Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque las versiones son contradictorias y los rumores abundan. Algunos dicen que la principal razón fue la diferencia en sus prioridades profesionales. Ande, en pleno ascenso meteórico con contratos millonarios y proyectos internacionales en puerta, estaba enfocada en consolidar su carrera. Kerem, por su parte, estaba más interesado en explorar nuevos caminos, en dirigir, en producir, en involucrarse en proyectos más personales. Estas diferencias, según esta versión, generaron conflictos y distanciamiento. Ande sentía que Kerem no la apoyaba lo suficiente en su carrera, que no entendía la magnitud de sus ambiciones. Kerem, por su parte, sentía que Ande estaba demasiado obsesionada con el trabajo, que no le dedicaba tiempo a la relación, que lo estaba dejando de lado. Otros rumores apuntan a la influencia de terceras personas. En este tipo de situaciones, siempre aparece alguien que supuestamente se entrometió en la relación, que sembró la discordia, que intentó separar a la pareja. Se mencionaron nombres de otros actores y actrices, con quienes Ande o Kerem habrían tenido supuestas aventuras. Se habló de amigos cercanos que habrían aconsejado mal a la pareja, que habrían alimentado sus inseguridades.
Incluso se llegó a mencionar a familiares que no aprobaban la relación, que consideraban que Ande o Kerem merecían algo mejor. Pero como dije antes, nada de esto ha sido confirmado. Son solo rumores, especulaciones, chismes que circulan en los medios y en las redes sociales. La verdad probablemente la conocen solo Ande y Kerem. Pero lo que sí es evidente es que después de la ruptura, ambos han seguido caminos diferentes. Ande ha continuado su ascenso meteórico protagonizando nuevas series, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas, viajando por el mundo. Su imagen pública es impecable, siempre sonriente, siempre profesional. Sin embargo, algunos observadores han notado que detrás de esa fachada de felicidad, se esconde una cierta melancolía. En algunas entrevistas, se le ha notado un poco más reservada, más reflexiva. Aunque nunca menciona directamente a Kerem, sus palabras a veces dejan entrever que guarda un recuerdo especial de esa etapa de su vida. Kerem, por su parte, ha adoptado un perfil más bajo. Se ha centrado en sus proyectos personales, ha viajado, ha colaborado con diferentes organizaciones. Su imagen pública es más relajada, más auténtica. En sus entrevistas evita hablar directamente sobre Ande, pero deja entrever que fue una relación importante en su vida, que le enseñó mucho. No se arrepiente de nada, pero reconoce que las cosas no funcionaron como esperaban. Y aquí es donde entramos en la fase de análisis de las señales. ¿Se han dado like en Instagram? ¿Se han cruzado en algún